Ir comenzando ya la grabación y vamos a ir comenzando el seminario, indicándoles que, bueno, a quienes están presentes que pueden utilizar el chat y luego los volveremos a indicar para que exactamente ahí puedan hacer los comentarios y después las preguntas a nuestros expositores. Y bueno, muy buenas y saludos cordiales a quienes nos acompañan aquí virtualmente en nuestra actividad del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, que, bueno, proponemos esta actividad para conmemorar el Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto. Esta actividad también ha sido posible gracias a la colaboración de la institución Prisma Ucrania, de la cual forma parte uno de nuestros expositores. Es fundamental tener en cuenta que independencia tiene que ver con la capacidad de criterio de elegir por sí mismo un destino como individuo, como comunidad, y para ello, en la toma de decisiones, es fundamental ser conscientes de nuestra pertenencia, nuestro bagaje histórico, nuestra situación del presente y las perspectivas de futuro. Aspectos fundamentales de... Estamos atentos. Parece que hubo un corte ahí. Bien, al parecer el profesor se cayó la conexión. Vamos a esperar 2 minutos, si no puede comenzar con la exposición. Bien, al parecer el profesor se cayó su conexión y puede comenzar Luca o Iván. ¿Quién de los dos inicialmente quiere partir con la exposición? Iván. Pues como dice, no, usted puede empezar sin problema. Bien, muchas Entonces, sí, problemas. vamos a empezar. Sí. De Sí, acuerdo. gracias Carolina. Gracias a todos, señoras y señores, distinguidos colegas. Es realmente un gran honor para mí dirigirme hoy a ustedes para hablar sobre un tema que marca no solo el presente de mi país, sino también su futuro, la reconstrucción de Ucrania tras la agresión rusa y las oportunidades de cooperación con América Latina y en particular Chile. De nuevo, gracias al Centro de Estudios Europeos, su universidad, por organizar tan evento especial, importante, así para este tema, para conmemorar el Día de Independencia de Ucrania que vamos a celebrar este domingo. Con su permiso, puedo empezar con esta presentación. Como sabemos que ya más de 3 años tenemos una guerra empezada por Rusia, una invasión a gran escala que empezó el día 24 de febrero de 2022. Esta guerra fue realmente una gran catástrofe para Ucrania, para Europa, una guerra más grande después de la Segunda Guerra Mundial y en estos años para nosotros, por supuesto que es muy difícil porque la infraestructura de Ucrania ha sufrido daños colosales. Quizás habéis visto en las noticias ciudades como Mariupol, Bakhmut, Avdiivka, que han quedado prácticamente destruidos totalmente y más de una décima parte de la vivienda nacional ha sido dañada o reducida a escombros y el costo de la recuperación ahora supera los
$500.000 millones, según el Banco Mundial. Por supuesto que hay muchas otras opiniones, muchos otros análisis, pero podemos decir que el costo es realmente muy grande. Sin embargo, detrás de cada crisis existe también una oportunidad, igual que el Plan Marshall transformó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Así también la reconstrucción de Ucrania puede convertirse en uno de los proyectos de inversión y modernización más grandes de la historia contemporánea, con un potencial que ya se estima en más de $1 billón. No se trata únicamente de reparar lo destruido, sino de construir un país más fuerte, más moderno, más innovador y profundamente integrado al mundo democrático. Porque ahora cuando hablamos sobre reconstrucción de Ucrania, hay que recordar unos puntos y unas opiniones básicos. En primer lugar, no esperamos am, cuando guerra termine para empezar este proceso, porque sabemos que la reconstrucción tiene que empezar desde este momento, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo, nuestras tropas volvieron a las regiones y reconquistaron, sí, las regiones ocupadas por Rusia, como la región de Kiev, por ejemplo, y hemos descubierto ciudades totalmente destruidas, como por ejemplo Bucha o Borodyanka o otras ciudades. Por supuesto que no podemos esperar el fin de guerra porque mucha gente vive aquí y necesitan ciudad normal, ¿sí? Ciudad para vivir para sus familias, y por eso ya empezamos este proceso y ya tenemos mucho éxito en muchas regiones. Segundo opinión muy importante es que la reconstrucción de Ucrania no significa que tenemos que reconstruir de manera que tuvimos antes de esta guerra. Cuando queremos reconstruir algo, cuando planeamos algún proyecto de reconstrucción, siempre pensamos en la forma más importante, más moderna y mejor, según las últimas tecnologías, para construir un país moderno, tecnológico y desarrollado. Y por supuesto que en este proceso América Latina ocupa un lugar muy especial. Y ya tenemos muchos planes, ya coordinamos este proyecto con diferentes países. Vamos, por ejemplo, hoy a empezar de este proceso. Y al principio, lo que quería decir es sobre destrucción de la educación, porque como yo entiendo, aquí hoy en este seminario presentan representantes de la Academia así de Chile, de su universidad, en primer lugar los estudiantes. Yo quiero cambiar una pantalla porque aquí se pueden ver imágenes, ¿sí? Que quiero mostrar. Y aquí tenemos, por ejemplo, ataques dirigidos de Rusia contra la educación de Ucrania, últimos ataques. En esta imagen, la última ataque grande contra una universidad en la región de Sumy. Esta universidad fue una de las mejores universidades de Ucrania, que tradicionalmente ocupa los primeros puestos en diferentes rankings, no solo nacionales, sino internacionales. Y esta universidad es completamente civil, sin ningún tipo de algo relacionado con militar, sí, pero fue este lunes destruido totalmente. Uno de estos edificios fue totalmente destruido por Rusia por ataques de drones, y puedes comparar si esta imagen primera, cómo fue esta universidad antes de este ataque, y la segunda imagen que pasó después de este ataque ruso que sufre esta universidad esta semana. Y eso es solo un ejemplo de lo que está pasando, porque en general cerca de 300 universidades y otras instituciones de educación superior fueron totalmente o parcialmente destruidas. Por supuesto que cuando hablamos sobre la reconstrucción de Ucrania, por supuesto que es muy importante recordar que para nosotros la educación es nuestra prioridad, y siempre estamos pensando así como cómo reconstruir nuestras universidades. Después podemos ver que la reconstrucción de Ucrania, como mencionó antes, no solo es un desafío, sino oportunidades para cooperación internacional.
Y por eso cuando ahora estamos dialogando y tenemos conversaciones internacionales con nuestros socios, con nuestros colegas y de diferentes países, incluso de América Latina, siempre destacamos que la reconstrucción de Ucrania es un proceso muy importante, muy gran proceso, ¿sí? Por eso estamos listos a invitar todos países a participar para tener, y estamos listos a invitar, por ejemplo, su negocio para participar en este proceso a sí mismo. Y este verano, por ejemplo, hemos tenido también un evento muy grande en este proceso, se llama Conferencia de Recuperación de Ucrania. Básicamente cada año tenemos esta conferencia, este es uno de los grandes eventos internacionales dedicados a Ucrania y la guerra en Ucrania. Y este año se celebró este evento en Italia, en Roma, durante este evento vinieron muchos representantes de diferentes países, no solo de Europa, sino de otros países del mundo. Por ejemplo, de América Latina también fueron participantes. Por ejemplo, de Argentina fue el director del Departamento de Economía del Ministerio de las Relaciones Exteriores. Y eso nos muestra que reconstrucción de Ucrania es un proceso bastante interesante para diferentes países, porque significa una cooperación en diferentes sectores que ahora vamos a descubrir. Y por supuesto que América Latina y en particular Chile tiene muchas oportunidades. Tenemos, sí, ambas partes tienen muchas oportunidades para descubrir durante este proceso y en general para entender mejor, sí, por qué hablamos tanto sobre América Latina aquí en Ucrania, en Kiev. Hay que entender que para nosotros ahora su región es una de las prioridades más importantes de nuestra política exterior. Especialmente desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022, entendimos sí, que el mundo es muy grande y tenemos que desarrollar relaciones con diferentes países, con diferentes regiones, especialmente con los países latinoamericanos y desde este momento nuestro país intensificó las relaciones con diferentes países de América Latina. Por eso ya lanzamos diferentes estrategias, por ejemplo, diferentes iniciativas. Hemos tenido muchas reuniones con representantes de alto nivel de muchos países de la región, en particular de Chile, por ejemplo, con el presidente Boric. Y también el año pasado tuvimos en Kiev una gran conferencia, primera conferencia interparlamentaria Ucrania-América Latina, Cooperación para el Futuro, celebrada aquí en Kiev. También en esta conferencia había diferentes parlamentarios de muchos países, incluido Chile también, y cuando hablamos con ellos, siempre destacamos que la reconstrucción de Ucrania es uno de los líneas más importantes para nuestra futura cooperación. Y por supuesto que reconstrucción es un proceso muy relacionado en primer lugar a la economía. Por eso nuestras embajadas en la región, ahora tenemos 6 y al final de este año queremos abrir 4 más. Todos están trabajando para desarrollar las relaciones económicas con países latinoamericanos, para tener más vínculos, para tener más contactos. Y en este campo, por ejemplo, ahora intentamos ya iniciamos negociaciones sobre zonas de libre comercio con diferentes países. Por ejemplo, nuestra viceministra lo propuso también a Chile en el año pasado para establecer esta zona de libre comercio. Y tenemos con otros países también el mismo acuerdo de empezar esta zona para no tener ningún obstáculo para mejorar nuestras relaciones económicas y para cooperar en este ámbito de cooperación.
Cuando hablamos, sí, cuando hablamos de reconstrucción de Ucrania y posible camino de cooperación entre Ucrania y América Latina, siempre hay que entender que en realidad hay muchas formas de esta posible cooperación. Podemos hablar sobre muchas cosas. En esta presentación he elegido solo los más importantes, en mi opinión. Por ejemplo, por supuesto que tenemos que empezar con cooperación en materias primas y equipos. Por ejemplo, Chile, sí, es un gran productor de cobre, de litio, de otras materias primas muy importantes en cualquier proceso de construcción y por supuesto que aquí en Ucrania también. Como sabéis que Ucrania también es un gran productor de diferentes materias, especialmente nuestra parte de Ucrania, región de Donbass, pero por supuesto que por la guerra Rusia ha destruido muchas minas, por ejemplo, y en general este proceso paró en muchos casos y por eso necesitamos más cooperación para participar, para invitar diferentes proveedores latinoamericanos en el suministro de materiales, equipos para proyectos de reconstrucción. Siguiente momento de nuestra posible cooperación es proyectos de infraestructura. Ya tuvimos diferentes contactos de diferentes países de América Latina. Por ejemplo, si hablamos sobre Chile, presidente Gabriel Boric dijo que Chile puede participar en la restauración de sistemas de energía. El país puede ofrecer su experiencia en la infraestructura energética. Eso es para nosotros un momento muy importantes y porque quizás habéis escuchado en las noticias que Rusia durante sus ataques contra Ucrania especialmente ataca a nuestra infraestructura energética para hacer caos en Ucrania, sí, para destruir totalmente nuestra infraestructura energética. Por supuesto que no han logrado porque estamos trabajando mucho con nuestros socios para tener diferentes variedades sí, de este suministro de energía, pero es verdad que muchos objetos están destruidos ahora y por eso necesitamos renovarlos y aquí podemos cooperar mucho con Chile, tanto con otros países también. Por ejemplo, otros países como por ejemplo Brasil, ellos también tienen diferentes proyectos de cooperación para construir diferentes otros campos sí, de infraestructura. México habló sobre su disposición para reconstruir escuelas, hospitales, en general infraestructura civil, porque diferentes países de la región tienen mucha experiencia en esto y tienen potencial, tienen diferentes campañas y que están listas a trabajar en esta dirección. Segundo, después también hay que mencionar sobre un momento bastante importante para nosotros y para todos participantes de este proceso es una cooperación triángulo, no solo entre Ucrania y América Latina, sino también de Estados Unidos. Como sabéis que Ucrania es un miembro, es un candidato oficial para ser miembro de la Unión Europea, por eso ahora tenemos muchos vínculos muy estrechos con la Unión Europea, con diferentes europeos de la Unión Europea y al mismo tiempo ahora Bruselas quiere estrechar sus relaciones con América Latina. Y eso es el momento para tener este diálogo triángulo entre Ucrania, América Latina y Europa. Podemos así atraer, por ejemplo, a los productores latinoamericanos para el suministro de materiales, equipos y tecnologías necesarias para la reconstrucción. Podemos fortalecer nuestra integración de todas partes y para tener nuevas cadenas de valor. Por eso, en general, sí, esta cooperación entre tres partes puede ser muy provechosa para todos y por ahora, por ejemplo, no logramos todavía, sí, lo que podemos tener, pero yo pienso que en futuro lo lograremos y ya tenemos muchas conversaciones entre diferentes partes, cómo podemos actuar en futuro, sí, para tener esta plataforma y este formato de esta cooperación triangular.
Después hay que mencionar sobre cooperación científica y tecnológica, porque como ya mencioné al principio de mi discurso, que Rusia ha destruido muchas universidades, muchos institutos científicos y en general nuestra base científica tiene mucho daño ¿sí? por esta guerra. Pero por otro lado, nuestros científicos, nuestras universidades siguen trabajando a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los bombardeos. Todavía tenemos muchos contactos, muchos proyectos científicos y aquí podemos cooperar más con América Latina. Por ejemplo, si hablamos con Argentina, aquí hay que destacar liderazgo en tecnologías de siembra directa, genética avanzada de soja. Brasil nos puede ayudar con su experiencia en agricultura tropical, desarrollo de modelos innovadores de producción sostenible y en general ya tenemos muchos vínculos con diferentes centros científicos y universidades de América Latina. Por ejemplo, aquí podéis ver en esta imagen último ejemplo de esta cooperación. Se firmaron un acuerdo entre Ucrania y México en cooperación de Antártida, sí, porque tenemos nuestra base científica ahí y ahora podemos comparar con nuestros socios de México en este campo y al revés, México nos invita para descubrir mejor la civilización maya, sí, eso es una oportunidad para nuestros historiadores. Y también es solo un ejemplo de esta cooperación, pero con cada país tenemos algo que queremos negociar, que queremos tener y trabajar juntos entre nuestros científicos. Siguiente es cooperación militar y tecnológica. Como sabemos que Ucrania, por ejemplo, es un claro ejemplo que siempre hay que estar preparado y siempre es importante tener un ejército moderno y fuerte, ¿sí? Porque, por ejemplo, Ucrania durante 30 años de su independencia siempre fue un país muy pacífico. Nunca queremos, por ejemplo, esta guerra. Y por eso, por ejemplo, al principio de nuestra independencia, rechazamos de tener arma nuclear, ¿sí? Porque tuvimos el tercer potencial nuclear en el mundo, pero no lo queríamos tener. Pero al mismo tiempo, siempre hay países que quieren aprovecharlo, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, Rusia empezó esta guerra usando nuestra debilidad y por eso tuvieron éxito, sí, por eso ocuparon algún parte del territorio de Ucrania. Y por eso ahora siempre pensamos sobre desarrollar nuestras tecnologías militares y cuando hablamos sobre posible cooperación con Chile, con diferentes países de América Latina, tenemos muchos planes cómo podemos cooperar aquí, porque Ucrania ahora tiene, quizás el ejército ucraniano es uno de los mejores en el mundo, tiene una experiencia enorme ¿sí? Durante estos 3 años de batallas y por eso podemos hablar sobre esto, podemos trabajar juntos para producir, por ejemplo, drones de defensa, desarrollar diferentes otras tecnologías, exportar diferentes sistemas de antitanques, motores de aviación, por ejemplo, intercambiar en otras tecnologías militares. Y tenemos básicamente muchas ideas. Por ejemplo, con Argentina, nuestro presidente mencionó que hay negociaciones para construir una planta conjunta de pólvora. Con Chile hablamos sobre su experiencia en desminando territorios. De nuevo, sí, todos somos Ucrania, América Latina, somos países muy pacíficos, no queremos guerra, nada, pero entendemos que eso no significa que no tenemos que pensar sobre nuestro ejército, ¿sí? Hay que pensar siempre, hay que trabajar y es mejor trabajar juntos. Y para terminar, quiero mostrarles una dinámica, una estadística, ¿sí? De dinámica comercial entre nuestros países, de Ucrania y Chile. Como podéis ver que por guerra esta dinámica es no tan buena y básicamente no tenemos ahora mucho, ¿sí? Solo 15 millones de dólares de este balance comercial
exportaciones e importaciones. Y por supuesto que no es bastante, ¿sí? Empezando cuando hablamos sobre pues sobre qué tenemos, perspectivas que tenemos, por supuesto que podemos tener mucho más, mejor dinámica, ¿sí? Más grande. Y aquí hay que concluir con algunas recomendaciones. ¿Qué podemos hacer ahora para mejorar esta dinámica y para tener más vínculos, más cooperación en el ámbito de la cooperación de Ucrania? En primer lugar, es importante continuar con diálogo político de todos niveles, tener más visitas para intercambiar de estas ideas, para dialogar, pero siempre hay que recordar no solo sobre diálogo político, sino cooperación económica. Priorizar acuerdos de libre comercio, por ejemplo, atraer inversores sí, de diferentes países, tanto de Chile a Ucrania como de Ucrania a Chile, fomentar la participación empresarial. Es muy importante organizar fondos bilaterales aquí y también en su región para tener más contactos, porque por supuesto que es buena idea hablar en línea a través de Zoom, por ejemplo, sí, pero es mucho más mejor tener contactos en persona. Así se puede conocer mejor y establecer esta cooperación, firmar algún tratado, ¿sí? Para eso también es importante, en mi opinión, establecer cámaras de cooperación, por ejemplo, Ucrania y Chile, para tener una institución que es foro para empresariales, para diplomatos y para participantes de todos lados, para desarrollar estos proyectos de relaciones económicas bilaterales. Y en general, para concluir, puedo decir que ahora todos aquí en Ucrania trabajamos para terminar esta guerra, para terminar esta invasión rusa, para tener paz. Y como sabéis que estamos en un periodo muy delicado, muy difícil, ¿sí? Pero esperamos que esta guerra termine lo más pronto posible y por eso invitamos a nuestros socios de América Latina a participar en el proceso de reconstrucción. Estamos listos, pues bienvenidos, ¿sí? Tenemos muchas oportunidades, muchas ideas, cómo podemos cooperar y yo pienso que esta cooperación será provechosa no solo para nosotros, sino para América Latina también. Muchas gracias por su atención. Si tenéis algunas preguntas, sí, después, como yo entiendo después de discurso de mi colega Lucas, podéis hacerlo y para mí mucho gusto sí será a responder. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro primer ponente Iván Fechko y perdonen que antes tuvimos un imprevisto de internet. A continuación intervendrá Lucas Betanzo Norambuena, licenciado y magíster de Historia por nuestra Casa de Estudios, que hablará sobre la identidad ucraniana, patrimonio y comunidades digitales en la industria de videojuegos, que tiene que ver también el tema de manera fundamental con su tesis de magíster que no hace mucho concluyó. Adelante, Lucas. Muchas gracias, profesor. A los exponentes, al exponente también, como el colega Iván, y gracias de nuevo por la invitación. Así que, sin más, comienzo. Advierto que mi presentación utilizaré más imágenes que puntos concisos, pero más que nada porque lo considero la manera más efectiva de hablar acerca de estos artefactos culturales, de productos que al provenir de las esferas populares pueden ser un poco subestimados en el plano académico, como históricamente lo fueron el cine, el cómic, el productos de entretenimiento en general. Pero por lo mismo, y debido a su alcance masivo, debemos colocarle atención, y tanto más cuando no son inmunes a la política o a las grandes disrupciones de la realidad, como lo es algo tan devastador como una guerra. Así que comienzo, me tomo el tiempo aquí y continúo. Comenzaré presentando brevemente la teoría tras un concepto tan complejo como puede ser la identidad, o bueno, la densidad que requiere tratar con seriedad académica cualquier concepto a la hora de hacer un estudio cultural. Y yo lo voy a hacer a partir de los autores con los que más los he trabajado en mis estudios. Así pueda variar dentro de lo de perogrullo que pueda decir según la perspectiva que uno elija, desde la antropología, desde la sociología, la psicología o psicología social, etcétera.
Así que la identidad yo la entiendo como la apropiación subjetiva e intersubjetiva de repertorios culturales y por eso se cruzan conceptos como imaginarios, representaciones, resumido brutalmente, imágenes mentales. Porque son imágenes mentales con las que nosotros entendemos e incluso intuimos al otro que no conocemos y sobre todo cuando hay grandes distancias geográficas o hasta barreras de idiomas de por medio, como puede ser el mundo eslavo, Europa oriental, Europa postsoviética con América Latina o sobre todo América del Sur. Así que para pasar a una definición más sucinta, el sociólogo Richard Jenkins nos dice cómo la identidad es este mapeado o clasificación multidimensional del ser humano y nuestros lugares en este. Como individuos y miembros de colectividades, es un proceso de que requiere del reconocimiento del otro. Y por último, Benedict Anderson, si bien no presenta o no desarrolla tan a profundidad el concepto de identidad, sí me permito hacer una extracción a partir de su obra de Comunidades Imaginadas, a propósito del concepto de nación. Pues nosotros, y aquí hasta resultaré reiterativo, depende de estas representaciones compartidas donde incide el lenguaje, la memoria histórica o los medios culturales que hacen posible una experiencia de unidad y que yo espero referir en los videojuegos de los que hablaré y presentaré a través de las imágenes. Pues más allá de que no me interesa tanto presentar los contenidos específicos de cada videojuego, sino señalar cómo se localizan en la industria que toma posiciones y que se vea afectada y perjudicada, pero también produce contenidos en medio del conflicto. Y aquí me permito brevemente también referir al profesor José Manuel Ventura porque como profesor guía y además los dos como historiadores de lo cultural a menudo reconocemos tanto más la importancia de lo trivial o de lo banal, pero también de lo del ocio, del entretenimiento, como había dicho, para aprender. Y no solo a través de la educación o de la oralidad o de lo formal o de nuevo lo formal académico. De ahí a que problematizo, así sea la rápida, en qué espacio se suele disputar la identidad. Y uno diría la identidad, casi que como en la historia, aunque casi pueda ser irritable decir, está en todas partes. Bueno, pero es que está en las conductas, está en el lenguaje, como señalé, en lo material, en los objetos. Y aquí presento algo que sería en realidad bastante icónico o explicativo de qué más representativo de lo que estoy hablando que una manifestación como son las manifestaciones pro independencia ante la inminente caída de la Unión Soviética en los 90. Estas son fotografías de Igor Kostin y donde ya puedo ejemplificar de una mirada desde lo cultural, desde la historia, con ciertos atisbos desde el arte, y aquí se notan los cruces interdisciplinarios en los que he estado operando en lo cultural, cómo pueden ser las máscaras antigas, cómo pueden ser a partir de hitos históricos como el desastre nuclear de Chernobyl en 1986. Ya, pero estamos hablando de imaginarios de Guerra Fría, pero también de protestas y movilización política, del solo poder de estético o atracción que puede conllevar como riqueza para un producto de consumo. Pero se me sigue escuchando, ¿verdad? Vale, perdón, tuve un sonido acá en el sistema. En fin, y se trata, estoy hablando de contenidos con los cuales juventudes crecieron y tanto conciben el mundo como después producen artefactos culturales, creaciones humanas de cualquier tipo. Así que, bueno, no es de mi interés extenderme mucho en aspectos historiográficos de mis objetos de estudio, así que me centraré en pocas palabras, me bastaré en pocas palabras en decir que el estudio de los videojuegos ha tenido más atención en el mundo angloparlante que en el hispano. En el hispano se ha centrado más bien en España y México a través de publicaciones respectivamente en el mundo angloparlante, como las publicaciones periódicas de Routledge, o luego ya en México con la revista Virtualis, perdón. Y luego ya puedo empezar a entrarme cada vez más en aspectos identitarios de cómo se cruza la identidad, la experiencia ucraniana, la experiencia como quinta dimensión, de ahí la menciona el profesor que hice hace unos minutos
con la guerra y los videojuegos. Cómo desde la invasión de 2022 hubo una oleada de una serie de lanzamientos de videojuegos en medio de la presión, de los cortes de luz, de los bombardeos, de la pérdida, de los traslados o movilizaciones masivas, del éxodo, que dan cuenta de los episodios que va a tener que va a tener cada conflicto. En aquel caso, el robo, el acto, recuerdo heroico que se tiene de trabajadores agrícolas ucranianos que con los tractores recuperaban y capturaban equipamiento abandonado ruso debido a sus propias deficiencias logísticas, por la pérdida de combustible, a los que uno puede hacer alusión a propósito de la corrupción o ciertos aspectos sistémicos como el, la venta de combustible de los tripulantes de tanques que pasaban por Belarus desde antes que se empezara a intuir, a prevenir la invasión. O, por otro lado, los reiterados fracasos de ofensivas sobre las localidades chornovaica y cómo aquello se volvió tanto un meme como un chiste o un conocimiento, una representación interna compartida y en el imaginario ucraniano, de la sociedad ucraniana, y tiene su traducción también en su videojuego, con la que combatir oleadas y oleadas de rusos. Bueno, no se trata solo de utilizar la realidad para inspirar un videojuego, porque eso es toda creación humana. También cómo esto se ve instrumentalizado, y lo digo en forma neutra o hasta positiva, en iniciativas de voluntariado, de recaudación. Entonces aquí hago otro espacio para señalar, quizá en un sentido cuantitativista, razones por las que estudiar la industria de los videojuegos, y es que se trata de un sector de mercado global que supera la industria del cine y la música combinados. Ingresos totales de 224.000 millones de dólares para 2024, y que ya para señalar son uno de estos canales de recaudación o asistencia tanto al conflicto como a la causa ucraniana, pues a través del propio Banco Nacional de Ucrania y a través de estudios como iLogos, donde si les referí la experiencia de los tractores capturando tanques o vehículos blindados rusos, también está la consolidación de imágenes del conflicto, como el uso de los drones, y cómo esto se va ludificando, se va gamificando, se vuelve un juego, pues. Pero, y los propios desarrolladores de iLogos lo dicen, por ejemplo, como sedante digital, como una manera, muchas veces se tiene el escapismo como algo negativo, y pues, totalmente lo puede ser, pero en otras ocasiones es necesario ante un bombardeo de negatividad, como lo puede ser el estrés de una guerra y todo el sufrimiento que no necesito explicar. Lo que me lleva al caso Stalker, que fue el que traté acerca de mi tesis, con el que ya hice acercamientos en mi pregrado de licenciatura en historia. Stalker es una franquicia de videojuegos ucraniana de la desarrolladora GSS Game World, de disparos y supervivencia. Desde ciencia ficción, centrada en un posapocalipsis de 2006, en un segundo desastre de Chernobyl de origen artificial, según revelaciones de la trama, básicamente una tierra de nadie, donde hay objetivos de lucro, donde se producen interesantes sociologías ante la adversidad, grupos, pero como digo, me bastaré con ello porque me interesan las implicancias geopolíticas de todos estos productos. Y cómo no, durante bastante tiempo, para interesados desde más bien la ensayística, los ensayos, la literatura o la paraliteratura, se entendían estos videojuegos como una lectura crítica de la experiencia del comunismo soviético en Ucrania, y lo señalo con un tono quizás sospechoso, con recelo, porque todavía cabría esperarse esto como discusiones desde la literatura, ¿no? ¿Qué nos puede interesar a nosotros para efectos de la geopolítica y de la historia internacional, de historia cultural un tanto más? Bueno, pues resulta que sus contenidos conectan mucho con la causa a la que igual que los otros desarrolladores, GSS se sumaría y actuaría al respecto ante la invasión. E incluso si los contenidos no fueran tan conectados a la realidad, reitero, el trauma o la experiencia de 1986, el desastre nuclear, todavía es instrumentalizada
canaliza fondos a través de ofertas o descuentos masivos en todas las plataformas de videojuegos y que para muy pronto, muy pocos meses después de febrero de 2022, recaudaron más de $800.000 para la Fundación Comeback Alive. Fundación que ONG reconocida desde 2017, pero que viene actuando desde la Guerra Civil en 2014, que se centra en equipar a las Fuerzas Armadas con equipos principalmente tecnología y también servicios. Tecnología, dispositivos de detección térmica y visión nocturna, con servicios de psicología, servicios de atención médica, logística, protecciones balísticas, de ahí también el nombre, ¿no? Y toda esta recaudación que yo reconcentro y resumo bastante a través de los distintos juegos que ha lanzado GSS Game World, continuaría otro tanto con el desarrollo de la secuela de la trilogía de la franquicia Stalker. Son tres juegos Stalker y que además después produjeron toda una serie de mods, modificaciones de los videojuegos, pero no voy a hablar tanto de eso, que vale decir, tiene orígenes en la ciencia ficción con la novela de los hermanos Strugatsky, Rosa Picnic, y también con la película de Andrei Tarkovsky. Yo más bien, como reitero una vez más, quiero centrarme en las implicancias geopolíticas. La secuela de Stalker 2 pasó por 5 interrupciones, se planeaba para 2014, se canceló, se retomó en 2021, luego sucedió la guerra. Bueno, tanto la guerra como hackeos de los propios rusos, puedo decir brevemente. ¿Cómo se trata el hackeo? Se trata de una política incentivada a nivel estatal y también muy compartida a nivel informal o no estatal como un efecto para orar u Occidente u los opositores de Rusia. Bueno, este videojuego no se vio exento de estos efectos, más allá de los ataques cibernéticos, con los que en realidad ya estaríamos mucho más habituados dentro de las tácticas de Rusia desde su lugar con respecto al resto del bloque del mundo o a sus contrincantes, sus considerados adversarios. Pero yo, para cerrar este punto e ir consolidando cómo estos videojuegos irán capturando, alimentándose de las experiencias del conflicto, aprovecho también de recalcar el impacto que han tenido y cómo a las pocas semanas de su lanzamiento, en noviembre de 2024, Stalker 2 vendió más de 1 millón de copias. Entonces aquí me permito hablar o conecto sobre todo la parte de patrimonio de mi presentación. Stalker desde sus inicios conllevó la digitalización de hitos históricos como es todo el área de exclusión de Chernobyl, como el Palacio de la Cultura Energética, el Hotel Policia, el Café Pripyat, todos espacios con los que ya existen recorridos, por cierto, organizados por el Ministerio de Turismo en Ucrania, así como también existe el fenómeno del stalking ilegal, es decir, sea por los videojuegos o sea por una curiosidad innata sin necesidad de conocer acerca de los videojuegos, tanto locales como extranjeros de la región se ven interesados en este casi que tercer espacio, en esta conexión con la naturaleza, en este abandono del humano, en la infinidad de cargas simbólicas de todo este lugar. Y así también con lo que corresponde a las ruinas de un imperio, lo cual son palabras compartidas de los propios desarrolladores que fueron en campo y recrearon estos espacios en la digitalidad. Y por ello yo muchas veces planteo por qué no considerar o la propiedad intelectual de estos videojuegos o lo que muestran una expresión adicional de patrimonio inmaterial, sobre todo patrimonio que se ve perdido, como el cementerio vehicular de Rasoka, y a veces ni por tan malas razones, considerando que se vio perdido por el desguace y porque todavía hablamos de metales radiactivos que pueden ser un peligro para la salud, pero así también patrimonio que se ve peligrado por la guerra, que veré más adelante. Acá pasaré rápidamente algunas diapositivas que más bien corresponden a mi defensa magíster dentro de la justificación que yo hago de por qué acercarse desde la historia a la ciencia ficción, que en todo caso, si bien se pudo hacer una aproximación similar desde la literatura.
Y es que me sirve para continuar con este punto acerca de cómo las vivencias generacionales o de un país se ven traducidas en sus productos y a veces pueden servir para aprender de las mismas a través de una pantalla y desde un sitio tan recóndito como lo es acá en el extremo del mundo, en Chile. De aquí uno, en mi estudio referí la experiencia común de las guerras de Afganistán, cómo era conocida esta figura del bardo con guitarra o los guerreros con guitarra, pero también Ucrania estuvo muy familiarizada con la violencia que había alrededor a la caída de la Unión Soviética, la irrupción, y esto es referido en la obra de la Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, El fin de los Homos soviéticos, o en sus otras obras en general, la irrupción del crimen organizado, del capitalismo salvaje, la violencia de zonas aledañas como la guerra de Transnistria, y ahí coloco la batalla de Tiguina en rumano o Evender en ruso. Y de nuevo, Europa Oriental, Europa exsoviética, no son, son lugares mucho más inmediatos a la experiencia ucraniana que uno tocó, que a uno le tocó escudriñar, con la que ver que en realidad esto no es tanto ficción per se. Y aquí paso brevemente una prueba de cómo son a veces los mismos jugadores quienes reconocen esto. Cómo se encuentran motivos comunes con la experiencia del anarquismo ucraniano y los colores del Esperanto en ciertos grupos, personajes de los videojuegos. Cómo ha habido una transición de una percepción neutral o negativa de las Fuerzas Armadas por considérese, una asociación con el Ejército Rojo, con el bloque soviético, con también la institucionalidad corrupta, pero que en los últimos juegos más bien se ha ido neutralizando o volviendo hasta heroica, se ha ido humanizando. Igual que Ucrania merece esa atención o reivindicación, esa mirada positiva de sus Fuerzas Armadas y sobre todo en lo que, bueno, perdón por la subjetividad, pero lo que uno podría considerar la guerra justa ante una invasión o, como decía en las presentaciones anteriores, una flagrante violación del derecho internacional que corresponde a esta guerra ofensiva. Y así otras tantas experiencias puedo referir acerca de la Revolución Naranja o hasta de los nacionalismos del siglo XX. Pero bueno, como digo, este no es tanto mi objetivo, sino sobre la geopolítica y sobre todo considerando el tiempo que me queda. Estos videojuegos sirven de portales para ver esta experiencia y uno no ha de subestimar la razón por la que generan atracción y con eso explica las ventas que tuvieron. Y aquí hago un espacio más para dar los números, ¿no? De los millones de copias vendidas o descargas realizadas, de todo el contenido relacionado a estos videojuegos, que entonces me permiten situarlo como una expresión del nacionalismo ucraniano en cuanto el solo y la sola elección del idioma eh, responde a esta necesidad vigorizada de diferenciación con lo ruso. eh, de la manera en que se dice Kharkiv y no Kharkov, Chernobyl y no Chernobyl. De la misma manera que en Chile uno podría escuchar que el plural de mapuche es mapuche y no mapuches. La importancia del lenguaje para señalar una identidad, al mismo tiempo que se ha de convivir o enfrentar la, el aparato de propagandístico estatal ruso. Que bueno, no es un punto que me quiera detener tanto aquí, porque si estamos en conmemoración de Ucrania, ¿por qué no hablar del ucraniano? Y aquí hablo acerca de los desarrolladores que hasta toman las armas, además de financiar las Fuerzas Armadas rusas, con todo el apoyo económico que supone un videojuego, o de otras implicancias o cruces del impacto del mismo como el arresto o el potencial arresto de consumirlos en Rusia o en Bielorrusia, porque técnicamente estarías apoyando la causa de guerra ucraniana. Saber esto no es menor para reconocer el rol de Ucrania como parte del mundo democrático por los derechos humanos versus la cortina cibernética que que se ha configurado en Rusia como una sucesión de la cortina de hierro del siglo XX, sobre todo con estos tonos críticos del comunismo. Así que
Como para concluir finalmente y dejo estas imágenes para recalcar por último la asimilación de los hitos de la guerra. No tengo mucho que decir, mucho más que agregar con respecto al patrimonio en realidad, porque el profesor ya hablaba acerca de los daños de la iglesia catedral de la Transfiguración de Odessa. Pero veo este potencial en los videojuegos de conservar los espacios amenazados por los bombardeos rusos y tanto más cuando hasta los mismos desarrolladores en este objeto de estudio han caído en combate, ni qué decir del potencial que esto tiene para expresar la experiencia ciudadana en este conflicto. Y cómo vemos aquí una expresión de agencia identitaria, donde desarrolladores y consumidores resignifican elementos heredados, adaptándolos a conflictos actuales sin recaer en el maniqueísmo o el nacionalismo vulgar, o en el chauvinismo, sino en el nacionalismo positivo. Una idea que considero pertinente en virtud de la conmemoración de la independencia. Muchas gracias. Muchas gracias exactamente a Lucas Betanzo, nuestro expositor de la Universidad de Concepción, magíster de Historia, y bueno, también en su momento participante de Euromodelo Joven, De hecho. aún siendo también joven, uno de los exactamente eventos organizados por el Centro de Estudios Europeos. A continuación, bueno, veo que todavía no hay preguntas, pero no sé si exactamente los presentes, de nuevo reitero la invitación a que puedan indicar las preguntas para los quienes están aquí presentes, dejarlas en el chat, o si quieren intervenir directamente, si lo van a hacer, por favor, que puedan tomar la palabra y hacer la pregunta lo más directa posible, lo más preciso posible. Bien, mientras, exactamente, no sé si, ¿no? No, aprovecho entonces mientras a Lucas, que precisamente nos estaba exponiendo también para retomar con Iván, ¿no? Exactamente, estaban mostrándonos lo que serían ese registro. No, Caterina, exactamente, ¿quiere intervenir o no? Está, está levantando, no, está simplemente levantando el pulgar o quiere intervenir Caterina. No. Bien, entonces procedo. Lo que sería exactamente es reacción. Procedo entonces respecto a la ponencia de Lucas que hablaba de este registro como esto, del patrimonio que está en los videojuegos, pero que también se hace a su vez eco del mundo cinematográfico y la producción reciente exactamente de la película sobre Stalker, ¿no? Que muestra cómo exactamente, en otros lugares fuera de Ucrania se han interesado por también hacer exactamente este tipo de producciones y cómo también muestran un lenguaje que aunque aquí se ha recalcado por el Día del Patrimonio respecto a la Asociación de Identidades Ruso-Ucranianas, pero que está muy en sintonía con lo que sería un mercado global y de ahí yo creo el éxito que ha tenido esta saga de videojuegos, las mods y también lo que serían las producciones cinematográficas por esa capacidad que tienen de conectar con las inquietudes, como los problemas que se pueden estar dando en diversas partes del mundo. Claro, si puedo agregar a ese punto, yo puedo decir que yo lo pienso en cuanto a que no me interesa solo decir que hay usuarios que crean mods o que consumen música relacionados a estos videojuegos. Lo interesante es observar que esas prácticas reconfiguran memorias, identidades nacionales, formas de significar la guerra y el legado soviético. Entonces, estos productos configuran un archivo no oficial de la Guerra Fría, de la nostalgia, si acaso de los traumas postsoviéticos, y lo hacen con herramientas que la historiografía no suele tomar en serio, pero que claramente median nuestra relación con el pasado. Uh -huh. Yo decía, hablar de Stalker y la zona, ¿por qué no es una manera de alternativa y viable
de aprender sobre la Europa Oriental y el estado del arte soviético o postsoviético, de la misma manera que estudiar Macondo, de Cien años de soledad, la novela, o Pelotillehue, de Condorito, la revista, el cómic, es abrir puntos de acceso por los cuales entender más la realidad colombiana, chilena y en conjunto latinoamericana. Muchas gracias. A Iván le voy a, ya que exactamente, pero vayan, apareció también aquí la pregunta, entonces reservo después a la de Iván y leo acá. ¿Hay alguna relación entre las consecuencias del videojuego Stalker y las películas estadounidenses sobre la guerra de Vietnam? ¿Nos indican? Posiblemente, pero no de la manera, no que pueda señalar de manera inmediata o explícita. Quiero decir, los desarrolladores, fue evidenciado en la tesis de magíster que se alimentan mucho más de los conflictos suyos y aledaños, incluso desde las guerras chechenas, antes que los conflictos occidentales, y eso incluiría, por tanto, las películas estadounidenses sobre la guerra de Vietnam. Pero es Está meritorio que lo señales. perdón que le indique, está en lo que analizó en su tesis que el equivalente ruso a Afganistán está muy presente en lo que sería la serie Stalker, ¿no? Yo creo que se puede hacer esa relación también, ¿no? Y iba a apuntar algo también hacia allá, el contexto de combate e insurgencia, de guerra de menor escala, lo que no la hace menos brutal. La existencia de milicias, de escaramuzas, no tanto de un frente o atrincheramiento como una guerra total o de escala significativa o mayor, tampoco de muchos bombardeos, debido a las propias circunstancias de la premisa, la narrativa, el mundo ludo Ujú. ficcional del que hablamos. Pero entonces, de ¿Sí? ahí en que encuentro meritorios esos parecidos con la guerra de Vietnam, aún si podríamos decir, no es que esté inspirado en la guerra de Vietnam, pero comparte similitudes con la guerra de Vietnam. Muy bien, muchas gracias. No apareció todavía la pregunta, entonces voy a dirigir la que tenía Iván, que estaba titubeando un poco porque es un poco personal, aunque personal profesional, porque claro, profesor Fesco, exactamente, bueno, digo, en realidad, más bien Iván desarrolla su actividad como investigador y conferenciante, no tanto en la docencia, ¿verdad? Pero quería aprovechar precisamente para que pudiera responder brevemente, aunque la pregunta pueda ser ambiciosa, respecto a cómo él ve, siendo además estudiante de doctorado y simultaneando este estudio en una situación tan compleja y también puede ser compleja en general cuando estamos trabajando y además en la situación del país, pero cómo ha percibido él, que ya habiendo estado en diversos exactamente lugares de Latinoamérica, las posibilidades de colaboración más concretas exactamente de ese espacio, pensando que también Ucrania, en su ingreso de la Unión Europea, está pensando en la inserción del circuito Erasmus-Sócrates, pero cómo ve Iván precisamente ese circuito con Latinoamérica en su potencial también de reconstrucción. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Por supuesto que para nosotros la cooperación científica y educativa con los países latinoamericanos es muy importante y la verdad es que pues ahora, por ahora, sí no tenemos tantos vínculos, tantas relaciones sí, con los países de América Latina como por ejemplo con Europa, por supuesto, por la distancia Mm. geográfica en primer lugar, sí por el costo, por ejemplo, ahora por supuesto que es bastante difícil incluso el camino, ¿sí? Entre nuestras regiones. Sí. Pero al mismo tiempo, como historiador, tengo que mencionar un fact histórico, ¿sí? Interesante que en realidad hace décadas en Ucrania estudiaban muchos estudiantes de América Latina, especial de países como por ejemplo, Cuba, Perú, Argentina, Colombia, sí, tuvimos en nuestras universidades cientos, no sé, o incluso miles personas ¿Mm? de estos países y de diferentes especialidades, como por ejemplo medicina, politología, y incluso ahora también es algo interesante que, por ejemplo, algunas personas
de altos rangos, y como por ejemplo de ministerio de diferentes países, estudiaban en Ucrania, ¿sí? Porque en Ucrania había un centro de estudios bastante respetuoso, como por ejemplo Instituto de las Relaciones Internacionales y otros lugares, y por eso sí, lo tuvimos. Es una lástima que lo perdimos. Sí, porque, por ejemplo, antes de la invasión rusa a Ucrania, había muchos estudiantes internacionales aquí, así como extranjeros de diferentes países. Pero desde América Latina había poco. Yo, por ejemplo, conozco diferentes estudiantes de Ecuador, pero no mucho. Y yo pienso que ahora cuando hablamos sobre la construcción y en general, así como en este amplio ah, significado, la cooperación entre nuestros países, sí es siempre es buena idea hablar sobre intercambio de estudiantes, por ejemplo. Lo podemos empezar, por ejemplo, en una manera incluso de online y después continuar con offline format. Por supuesto que ahora la situación con seguridad en Ucrania por estos constantes ataques no es buena, y esta oportunidad será apropiada solo para los más valientes, yo pienso, ¿sí? Pero yo espero que cuando la guerra se termine, pues podemos establecer algo interesante para tener más estudiantes de América Latina, y al mismo tiempo podemos también pensar sobre nuestros estudiantes que pueden estudiar en América Latina, porque, por ejemplo, ya mencioné que, por ejemplo, queremos como hacer nuestra red diplomática más amplia en la región. Por eso queremos abrir 4 más embajadas, y cuando empezamos este proceso descubrimos que hay falta de especialistas, ¿sí? En este, porque en primer lugar hay que saber, hay que hablar en castellano, ¿sí? O en portugués si hablamos sobre Brasil, o en francés, ¿sí? Y ahora hay una idea que sería muy buena idea, por ejemplo, enviar nuestros estudiantes para estudiar como un semestre, ¿sí? O un año en alguna universidad en América Latina para tener esta experiencia, para tener esta práctica de idiomas, y después volver a Ucrania para finalizar sus estudios, y al final vamos a tener especialistas, ¿sí? Por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo también una amiga de Colombia, es una estudiante de PhD program. Ella es de Colombia, pero también tiene como una programa de PhD en Ucrania y al mismo tiempo en España, en la Universidad de Cádiz. Por eso, eso significa que hay interés, ¿sí? En este intercambio lo podemos hacer, por supuesto, y incluso ahora, cuando todavía tenemos guerra, podemos tener más actividades para tener este intercambio de ideas, para conocer uno a otro mejor, ¿sí? Y después yo pienso que es muy importante tener más actividades en personal, ¿sí? Para conocer mejor uno a otro. Y en Ucrania tenemos muchas ciudades hermosas como Lviv, Kiev, por ejemplo, donde podemos tener diferentes campos, por ejemplo, estudiantiles. Y en este contexto podemos cooperar especialmente en diferentes estudiantes, universidades de especialidades que serían interesantes para nosotros, como por ejemplo reconstrucción, energía renovable, ¿sí? Como por ejemplo algo de producción química, de minas también. Todo eso sería muy interesante para nosotros, y por supuesto que podemos intercambiarlo. Y al final también quería añadir que ahora también trabajamos mucho para desarrollar estudios ucranianos en el extranjero, y por eso también si alguien tiene interés estudiar idioma ucraniano, o como por ejemplo Lucas, si también tiene sus estudios relacionados con historia ucraniana o cultura, sí hay muchos vectores en realidad.
Todo es ahora muy interesante para nosotros porque tenemos una iniciativa que se llama la Coalición de los Estudios Ucranianos. Esta iniciativa fue apoyada personalmente por la primera dama ucraniana Olena Zelenska para unir, ¿cómo decir? Unirse para todos que estudian Ucrania en diferentes países del mundo, diferentes universidades, como por ejemplo en Harvard, Oxford o incluso, no sé, en Chile, en Concepción, por ejemplo, ¿sí? Podemos tener esta plataforma para tener este diálogo y para conocer mejor, ¿sí? Uno a otro, porque yo pienso que todavía hay falta de conocimiento sobre Ucrania, por ejemplo, en Chile. Y para eso podemos cambiar porque eso muy interesante, sí, y no solo desde la perspectiva académica, sino también más práctica, porque necesitamos más especialistas, sí, cuando tendremos más algo más práctico, sí, más contratos, tratos, por ejemplo, más proyectos conjuntos, por supuesto que necesitamos y más especialistas que conozcan cultura, por ejemplo, sí, de estos países. Muy bien. Muchas gracias a nuestro invitado Iván Fechko y muchas gracias también a Lucas Betanzo. Les voy a pedir, por favor, a quienes están presentes que puedan encender sus cámaras para que podamos hacer una foto final de exactamente de la actividad. Ya se ha ido alguna persona, pero eso, quienes están, por favor, hay una persona exactamente, Denise, que tiene la foto, la puede dejar la foto de perfil, pero los demás que por favor puedan poner sus cámaras, activarlas si es posible y podamos hacer la foto, ¿no? Aquí exactamente la coordinación nos van a indicar para, exactamente, para decirles el 1, 2 y 3, ¿no? Que tienen el comando para la foto. Muy bien, apareciendo, exactamente. Pues ya nos queda, ya el tiempo vuela y parece que no hay más preguntas, pero es importante que dejemos el testimonio de esta magnífica sesión que además luego se subirá a internet, se subirá a nuestro canal de YouTube la grabación, aunque no ha sido posible transmitir a YouTube en, como esto en simultáneo. Muy bien, entonces, no sé si queda alguien más, ¿sí? Ahí está, Paulina. Y ahí está Paulina, efectivamente. Bien, entonces, eso, quedamos atentos a que nos den la señal para la foto. Ya, perfecto. Voy a contar hasta 3 para la foto. Muy bien, 1, 2, 3. Súper. excelente. Muchas gracias. Digan Prisma, de Ucrania. Saludos, saludos a Iván, saludos también a Leandro que Hola, participaron. Hola, muchas gracias. Los estuve escuchando. gracias igual. Muy bien, muchísimas gracias, Paulina. Cumplimos exactamente con hacer esta actividad para el Día de la Independencia de Ucrania, recuerden este domingo 24, y bueno, seguiremos haciendo nuestras actividades del Centro de Estudios Europeos como esta online o también esperando y deseando de manera presencial, siempre dirigida a ustedes, gracias a nuestro público, porque sin ustedes no sería posible. Así que nos despedimos, muchísimas gracias por su asistencia y estaremos en contacto. Tengan muy feliz fin de semana, que estén muy bien y muchísimas gracias de Adiós. nuevo. Muchas Gracias. gracias. Gracias y que estén bien por allá, Hasta Iván, luego. sobre todo. Gracias. Muy bien, Adiós. que estén muy bien. Eso es. Chao, Lucas, nos vemos en la tarde. Nos vemos, profesor. Muy bien.